De velocidad, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sin demorarme más, voy a retomar desde donde lo dejó Raziel. Exactamente. La cuestión acerca del origen del nucleolo podría comenzar con una pregunta muy simple, que es si todos los organismos vivos que conocemos tienen ribosomas, ¿por qué solamente los eucariontes tienen un nucleolo donde se ensamblan y se producen estos ribosomas, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar hablando de que para hacernos la pregunta acerca del origen del nucleolo, tenemos que pensar que hay una evolución de este carácter. Y por lo tanto, los atributos que están asociados a nuestro concepto de nucleolo, a lo que vemos y a lo que medimos, pues también son susceptibles de conceptualizarse como caracteres evolutivos. Y ustedes saben que todo carácter evolutivo, no todos los caracteres biológicos son evolutivos, pero aquellos que podamos usar para relatar la historia de las especies, de los cambios que van surgiendo a lo largo del tiempo, bueno, son aquellos que tienen características muy particulares, por ejemplo, la uniformidad, la secuencialidad, la consiliencia y la discordancia, ¿no? Es decir, que en aquellos caracteres o atributos que nosotros podamos identificar alguno de estas características, bien podríamos utilizarlos para desarrollar el nucleolo. Y esto es muy importante, porque como ustedes han visto, los nucleolos son altamente polimórficos. Y el nucleolo puede ser altamente polimórfico dentro del propio ciclo de vida de una especie, ¿no? Entonces, ¿cuál diferencia, cuál carácter es más susceptible de utilizar para contar la narrativa evolutiva? Es una pregunta que ya ha inspirado a muchos autores desde los años 50 o los años 80 para hablar de, bueno, pues los nucleolos pueden ser periféricos, centrales, en la nucleologénesis pueden ser persistentes, fragmentarios, asociativos, dispersivos, etc. ¿Cómo sistematizar toda esta información? Ha sido algo bastante complicado y nos ha llevado a incluso a visiones que son un poco confusas acerca de la evolución de los nucleolos, ¿no? En un artículo muy reciente, Thierry, un experto microscopista en Holanda, en los Países Bajos, hablaba de que hay una diferencia muy marcada de que los nucleolos de los vertebrados amniotas, es decir, aquellos que tienen esta característica en su desarrollo, son tripartitos, es decir, tienen un componente fibrilar denso, un componente fibrilar y un componente granular, y todos los demás son bipartitas, ¿no? Bueno, es un paradigma interesante dentro del clado de los vertebrados, pero si nosotros vemos la diversidad de nucleolos que existen en los protistas, en los hongos, en otros, realmente no es un argumento que nosotros pudiéramos utilizar para decir que, bueno, primero hubo nucleolos bipartitas y luego tripartitas, ¿no? Estaríamos cayendo en esta idea de una complejidad ascendente de casi una escala nature, que es lo que estamos mostrando ahí, y bueno, no creo que eso es, digamos, la visión que querramos hacer. Queremos una visión mucho más integral, ¿no? Si ya establecimos que el nucleolo es una estructura sine qua non de los eucariontes, bueno, pues entonces tratemos de entender la diversidad de los nucleolos a lo largo del complejo árbol que tiene la familia de los eucariontes. Solamente para dar un vistazo, pues allí tienen los superfila del grupo de los eucariontes y la gran diversidad de nucleolos que uno puede tener de fila en fila o también entre filas, ¿no? Y precisamente, ya diciendo, bueno, todos los eucariontes tienen nucleolos, ¿dónde estaría entonces el origen del nucleolo? ¿Estaría acaso en algún predecesor de los eucariontes que ya no existe, que ya está extinto? O quizá podría estar en aquellos grupos que están mucho más hermanados con los eucariontes. Y entonces, a partir del uso de las secuencias moleculares para la realización de filogenias, pues se ha establecido que son las arqueas aquel grupo que está mucho más emparentado con el árbol de los eucariontes que, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Y entonces, lo usual en una metodología evolutiva sería tratar de pensar si algunos de estos caracteres nucleolares podrían estar, por ejemplo, en las arqueas, siendo el grupo hermano. Y ya había algunos
incentivos para pensar esto, puesto que, como ya lo han mencionado algunos de mis colegas, las proteínas típicas del nucleolo, como la fibrilarina o también como los RNAs pequeños nucleolares, pues ya se habían documentado en los genomas de estas arqueas o incluso se han purificado los homólogos de estas proteínas aquí. Y un ejemplo muy tranquilo pues es la fibrilarina, ¿no? Entonces nos estamos confrontando con algo muy interesante, que es esta evidencia molecular en donde sabemos que las proteínas del nucleolo están presentes en los genomas de las arqueas, pero ¿cómo lo conciliamos con nuestro discurso de la estructura, ¿no? Es decir, nosotros queremos saber que todas estas proteínas están relacionadas en un proceso relacionado con la síntesis de ribosomas, pero es el espacio donde se llevan estos procesos lo que finalmente nos interesa como microscopistas y como biólogos celulares, es decir, el espacio de la célula. Y en esta metáfora visual, bueno, pues hay que combinar el approach subcelular y celular con lo que ya conocemos de la composición molecular y la narrativa de las especies, es decir, la filogenia. Entonces nos pusimos una hipótesis muy llana allí en el laboratorio, que era decir, bueno, pues si aquí en Eucaria ya tenemos nucleolo en todos estos y el grupo de arqueas más emparentado con Eucaria es el Tacharkea, que son 4 filas de arqueas donde se han encontrado todas estas proteínas, bueno, pues sería muy interesante ver si en alguno de estos hubiera algunos elementos nucleolares y si se llegara a cumplir que hubiera un nucleolo, pues entonces nuestra conclusión sería que el último ancestro común de estos dos, es decir, Letaca, ya habría tenido un nucleolo, ¿no? Que es mucho más sencillo que tratar de ver si Leca tuvo un nucleolo, porque pues Leca ya no existe y va a estar muy difícil resucitarlo, ¿no? Pero bueno, entonces esa fue el pensamiento detrás de la hipótesis y esa misma metodología se puede utilizar para trazar más, ¿no? Es decir, que si nosotros encontramos tanto aquí en TAC como en Eurearqueota, bueno, pues Laca seguramente habría tenido algunos elementos nucleares y así nos podemos ir hasta Luca, ¿no? Bueno, ¿y qué encontramos ya? Así súper rápido. Bueno, pues estas ya son células de arquea donde podemos ver algunas cosas que parecieran ser un nucleolo, ¿no? Entonces ya nos podemos ayudar de la batería de todas estas técnicas específicas, del legado de todos estos microscopistas que supieron describir el nucleolo y entonces encontramos algo muy interesante, que la técnica de impregnación argéntica para organizadores nucleolares es positiva para ciertas regiones y ciertas estructuras en las células de arqueas del grupo TAC, como lo es Sulfolobus sulfactaricus, ¿no? Y entonces aquí nada más tenemos una comparación de cómo se ve esa impregnación en Pelomixa palustris, que es una amiba, y cómo se ve aquí en Sulfolobus sulfactaricus. Y son esos granitos de plata los que delatan la existencia de una estructura que probablemente tiene propiedades citoquímicas muy similares a los de los nucleolos de los eucariontes. Y ya refinando un poco más estas técnicas, pues llega uno a unos contrastes pues muy padres, ¿no? Blanco contra negro, ahí realmente se puede ver que la señal de la plata es muy específica sobre ciertas regiones, no sobre todas las regiones de la célula y mucho menos dando ruido de fondo sobre afuera de las células, ¿no? Entonces ya tratamos de relacionar esto con una estructura y aparte también vemos que el DNA ribosomal en las arqueas tiene también un lugar muy específico en el citoplasma y solamente tienen una copia, entonces solamente puede haber uno y es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces ya tenemos evidencia de una compartimentalización tanto de elementos citoquímicos similares al nucleolo de eucariontes que están confinados a un espacio discreto en las células de arqueas y que también en los elementos genómicos relacionados con la biosíntesis de los RNA ribosomales están confinados a un sitio específico, ¿no? Y entonces ya tratamos de hacer que todo tuviera sentido en el contexto de una disección ya no solamente ultraestructural, sino también molecular, y entonces lo que ustedes pueden hacer allí es que, y todo esto porque es en ausencia de anticuerpos, ¿no? Eso tardaría mucho en desarrollarse, anticuerpos específicos para las arqueas. Pero bueno, lo mismo que se hace en el Agenor, se puede hacer también en un gel, ¿no? En un gel de proteínas.
Y entonces uno hace la misma técnica de lo que uno está identificando en las células sobre estas proteínas que ya fueron separadas y nos da una señal bastante discreta, ¿no? Ahí está el Agenor, digamos, sobre un gel de proteínas, que lo cortamos, lo mandamos a analizar con espectrometría de masas, y entonces la espectrometría de masas nos relata cuáles secuencias peptídicas están relacionadas con pues, la impregnación que nosotros vimos en las arqueas. Y ya a través de un análisis mucho más profundo de los dominios de estas proteínas, logramos establecer que la señal del Agenor en arqueas está enriquecida con proteínas que están relacionadas precisamente con la biosíntesis de los ribosomas, lo cual es muy alentador, ¿no? Y en particular con aquellos dominios cuya homología se ha probado que está presente en los genomas de sulfolobus olfactáricos. Y entonces ya podemos concluir que comparando lo que existe en eucariontes con los que encontramos en arquea, son, por ejemplo, todas estas proteínas que están señaladas con un contorno azul, aquellas que están precipitando aquí con la misma técnica de la plata y que es, digamos, lo que habíamos visto aquí, ¿no? Y muy interesante aquí, sobre todo súper enriquecidas están aquellas relacionadas con lo que mi colega estaba diciendo hace rato, con la HAK-Box de los RNAs pequeños nucleolares y con la CDE, por ejemplo, L7AE o, por ejemplo, SNU13. Procesos de pseudouridinación están presentes allí, o por ejemplo MG1, ¿no? Que también está muy relacionada en estos procesos de maduración. Y es decir que esto, ya así especulando un poco, es señal de que tenemos en un mismo espacio, como ya lo vimos por la impregnación de plata, muy probablemente todos los elementos necesarios para poder sintetizar un ribosoma o al menos procesar el RNA ribosomal y todo esto lo estamos viendo en una arquea, ¿no? Entonces, la conclusión de que, pues, en una arquea existen estructuras que son muy similares al nucleolo de los eucariontes, pero que también en su composición molecular nos hablan de que probablemente están desempeñando una función, la misma función o una función muy similar. Bueno, pues entonces eso ya es un incentivo que nos emociona mucho y sugiere que, en primer lugar, estos elementos están confinados a un mismo espacio y que si llegamos a probar esta homología al nivel de función, que eso sería muy importante, por ejemplo, hacer estudios funcionales donde se viera que efectivamente allí se está transcribiendo el RNA, el DNA ribosomal, y todo esto está pasando, entonces pues ya podríamos hablar de que probablemente hay una especie de protonucleolo en las arqueas o un nucleolo muy pequeño o, bueno, algo que podría decirnos que el origen de este organelo tan interesante pues no se limitaría solamente a los eucariontes. Y pues en eso andamos y es muy emocionante porque es una forma de combinar la biología evolutiva con la biología celular. Son los dos grandes paradigmas, ¿no?, de la biología en sí mismo. Y bueno, pues simplemente agradecer a todos los que han estado relacionados en esta investigación y estoy a sus órdenes.